Bien, hermanos, vamos a comenzar. Recordarán la predicación del día domingo. Yo le denominé la generosidad de los filipenses. Y el texto eran tres versículos, capítulo 4 de Filipenses, versos 14 al 16. Vamos a leerlos para poder recordarlos, ¿les parece? Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. El primer punto fue precisamente tomando el versículo 14 y que denominé compartiendo en la aflicción. Y este versículo 14 obviamente se relaciona de manera directa con el versículo 13, que es un versículo que yo creo que todos nos sabemos de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi aflicción. Pablo es fortalecido en medio de sus apremios eh, por el Señor mismo. Es que el Señor Jesucristo es quien le sostiene, eso es lo que le está diciendo. Pero en este verso 14 nos muestra que él no desconoce el bien que le están haciendo los filipenses, precisamente al enviarle esta ofrenda. Los filipenses, por lo tanto, nos están mostrando un ejemplo de madurez y no solo eso, sino que vienen a ser un vehículo que Dios utiliza precisamente para aliviar al apóstol. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también es interesante de ver cómo Dios, de manera soberana y que a veces para nosotros es difícil de resolver, utiliza aún medios ordinarios, medios humanos, para ayudarnos en medio de nuestras aflicciones. Y yo quiero también aquí, para hacerlo un poco más entendible, aflicciones o desafíos, ¿ok? Para ampliar un poco más la aplicación en nuestras aflicciones o desafíos. Em, y este versículo 14, al menos las dos aplicaciones que compartimos el domingo, eh, hacer el bien, ¿no? Y si Pablo en este contexto para nosotros hoy representa la obra de Dios, entonces la obra de Dios más inmediata con la cual nosotros nos relacionamos, ¿cuál es? La iglesia local. Es la más inmediata, es donde debiésemos intencionalmente vincularnos, compartir. No es obviamente la única, te puede participar en otros medios también de difusión cristiana, y si el Señor le pone en su corazón y le da los recursos para apoyar otros ministerios, por ejemplo, la Radio Armonía, que acá en Chile, ustedes saben que yo también tengo una colaboración voluntaria allí. También es posible, Ejército de Salvación, centros de rehabilitación, en fin, hay tantas buenas obras del Señor, donde si uno, si el Señor pone en el corazón de uno poder ayudar, está bien hacerlo, pero la prioridad siempre debiese ser la iglesia local. Eso es un punto importante de entender. Y bueno, nosotros, en particular como iglesia local, vamos a emular esta actitud de los filipenses y vamos a compartir, ¿cierto?, a través de nuestros recursos, quizás no en aflicciones hoy en día, ¿no? Pero como les dije yo antes, para ampliar un poco más ese concepto, en los desafíos que tenemos como congregación. Y al respecto, bueno, la escritura es clara. Quiero volver a leer estos pasajes que vuelven a enfatizar esto, ¿no? Del sostenimiento económico de una iglesia local y de quienes sirven en la iglesia local. Primera a los Corintios, capítulo 9, versos 13 y 14. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? El verso 14 dice así: también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Bueno, acá esto en teología se llama teología bíblica, porque el apóstol Pablo hace teología bíblica aquí, porque toma un ejemplo de Antiguo Testamento, un concepto, el concepto de la ofrenda,
y ahora lo trae a su propia actualidad, a su tiempo actual. Y no solo eso, sino que incluso cita al Señor Jesucristo. Entonces eso es hacer teología bíblica a través de toda la Escritura y trazar algo en común. Qué tiene en común en este sentido? Es que así como eran sustentados en el Antiguo Testamento, también hoy día deben ser sustentados en el Nuevo, y fue algo que también el propio Señor Jesucristo enseñó. Eso es más o menos la idea. Y la segunda aplicación, ¿no? Que es un poco más amplia, pero que es igualmente apropiada, es la generosidad, que para nosotros debe ser una característica. Y yo les decía un poco el domingo, no es que vamos a ser generosos exclusivamente en la obra del Señor, sino que debiésemos nosotros tener un carácter generoso, y obviamente si mi carácter es generoso, eso va a afectar todas mis relaciones. Eh, no sé, piense usted desde la persona que pide en la esquina hasta alguien que está en necesidad. eh, si el que es generoso, el que ha cultivado ese carácter generoso, lo va a hacer siempre. No va a tener no va a discriminar en el fondo, eh, mientras esté en sus posibilidades de hacerlo. Y aquí, bueno, agregar un texto, ¿no? Que es muy conocido también por la mayoría de nosotros, Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 nos habla eh, y nos dice lo siguiente: así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Ese es el contexto, ¿no? Ese es el escenario, tener la oportunidad. Si usted tiene la oportunidad de hacer bien, hágalo a todos. Y este texto a mí siempre me ha gustado porque luego dice, y especialmente a los de la familia de la fe, especialmente. O sea, tenemos una responsabilidad, por así decirlo, social, eh, con quien nos podamos relacionar nosotros en este mundo, pero tenemos una responsabilidad específica dada por Dios también respecto de la familia de la fe. Y bueno, aquí también, respecto de este asunto, es posible ver dos caras, ¿no? Las caras de quienes pueden compartir y, e imitar la actitud de los filipenses en el hecho de hacer el bien, ¿no? Ellos estaban haciendo el bien con el apóstol Pablo al compartir una ofrenda eh, para sus necesidades. Y también lo que representaría el apóstol en el texto, quien recibe, ¿sí? Quien recibe la ayuda. Entonces, eventualmente, y en la providencia del Señor, tú puedes estar en una cara de la moneda o en otra. Quiero decir, tú hoy día puedes estar tal vez con una situación económica que te permite bendecir a otros, gloria al Señor por eso, pero quizás la cara más difícil o la que menos nos gusta estar, razones obvias, ¿no? Yo decía, me parece en la reunión antepasada, que a nadie le gusta estar en necesidad. Eso yo creo que está bien, no nos gusta estar en necesidad. Sin embargo, cuando lo estamos, también debemos recibir, ¿sí? Debemos recibir la ayuda, porque precisamente esa ayuda viene a ser muchas veces, por no decir todas las veces, la respuesta de Dios mismo a nuestras oraciones. ¿Se acuerdan que yo les decía recién que los filipenses fueron no solo en su voluntad responsable atendiendo a la necesidad del apóstol, sino también fueron el vehículo para aliviar al apóstol Pablo en sus necesidades? Y de la misma manera nosotros debemos imitar en ese sentido, si en algún punto necesitamos ayuda y la iglesia o un hermano de la iglesia nos la brinda, darle gracias al Señor, principalmente al Señor que nos permite ayudar y también recibir ayuda. Así que bueno, eso es respecto de la aplicación o en la práctica, la aflicción o el desafío de hoy. Bueno, la mayoría de ustedes saben, yo he querido que al final, vale decir, en la aplicación de la próxima semana, comparta con nosotros un poco el diácono Patricio, quien está llevando las cuentas de la iglesia desde este año, para que él un poco cuente en qué consisten o en qué están la economía de la iglesia a grandes rasgos. Tampoco vamos a entrar en detalle para que todos los que participan de los miércoles, que en general ya son personas que vienen constantemente a la congregación, puedan saberlo.
principalmente con un ánimo de transparencia que tampoco nunca ha sido la intención ocultar nada. Los que han preguntado lo saben. Quienes han tenido dudas y han preguntado, no ha habido problema en decir eso. Así que, y bueno, con todo eso, seguimos teniendo desafíos congregacionales ahí que no hemos, que nuestra realidad económica como iglesia hoy día no logra solventar. Así, es un poco que espero ya en la próxima semana. No va a quedar grabado, obviamente, los detalles que vamos a dar allí, em, pero para los que estén presentes se puede saber. Y bueno, la aflicción, los desafíos entonces también son una excelente oportunidad para practicar entre nosotros el amor, eh, cuando dice relación con los hermanos en la fe o con ayudar a personas que estén en necesidad, pero también es un buen examen respecto de nuestro propio corazón y si estamos siendo generosos o no con la obra del Señor. Sirve en ambos sentidos al aplicar el texto de esa manera. El segundo punto es que los filipenses tuvieron exclusividad en qué, en dar y recibir, y eso lo leemos en el verso 15. Dice, ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Y quiero poner el énfasis principalmente en la última parte del texto. Dice, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Los filipenses no estuvieron con el apóstol en sus misiones de manera presencial, pero aquí hay algo muy interesante que el texto nos enseña, y es que a través de sus ofrendas, de su sostenimiento, de su preocupación con el apóstol, ellos también habían tenido participación. Y el apóstol dice desde el comienzo hasta ahora. ¿Cuál es ese ahora? Bueno, la ofrenda a través de Epafrodito. Entonces, el sostén económico es muy importante. Fue importante en el contexto del apóstol Pablo y también lo es hoy, porque hay muchas cosas que nosotros o que una iglesia local no puede protagonizar, pero que una ofrenda intencional, una ofrenda eh, con un corazón correcto delante del Señor, favorece para que sí otros lo puedan hacer, ¿sí? Entonces eso es muy importante también. El texto es claro, ¿no? Dice, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. Ese concepto creo que es muy importante porque viene a ser el fundamento de, de por qué nosotros tenemos la obligación o el mandato, ¿sí? Más bien dicho, de dar también de nuestros recursos materiales, ¿sí? Porque aquí no está hablando de dar y recibir. eh, bueno, el apóstol Pablo da lo espiritual, pero él espera recibir lo material. Esa es la idea clara del texto y yo sé que la mayoría o todos ustedes pueden entender que a eso se refiere. De hecho, también puede ser leído como en las cuentas. Cuando usted hace cuentas, ¿no? También es un término absolutamente de tipo económico. Es el concepto. Y bueno, en esta cuestión de dar y recibir, lo cierto es que todas las iglesias que Pablo había fundado, había bendecido, había edificado, debiesen haber dado. Sin embargo, los filipenses fueron los únicos. Esta iglesia, como dice Warren Wiersbe, ¿no? Muestra un excelente sistema en dar y recibir. La iglesia le dio a él cosas materiales y perdón, sí, y él les había dado las cosas, o más bien bendiciones espirituales. Así que este texto o esta idea también se confirma en 1 Corintios 9, 11 y 12. Esto el dar y el recibir. Y el apóstol le dice a los corintios, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si secaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Ese capítulo es bien interesante. Si usted no lo ha leído o no lo recuerda, le invito a hacerlo, porque aquí el apóstol explica por qué él no recibe ofrendas, pero por otra parte, perdón, explica el derecho del obrero de recibir ofrendas.
se explica su punto, pero no está diciendo que la ofrenda está descartada, por el contrario. Y ahí, bueno, esa parte, esos dos versículos lo muestran claramente. Y decíamos también el domingo que los filipenses no estaban haciendo nada fuera de serie, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, lo estaban haciendo con la motivación correcta hacia el apóstol Pablo. Y de la misma forma, quienes conformamos una iglesia local, debiésemos también, con la motivación correcta, hacer, participar del sostenimiento económico de la obra del Señor en nuestro contexto. Em, bueno, esto lo vamos a dejar para offline. Tenía aquí un comentario, pero lo vamos a compartir, yo creo que la otra semana. Em, el uso de nuestros recursos definitivamente define cuáles son nuestras prioridades. Donde nosotros tenemos un mayor gasto, eso acusa nuestras prioridades. Y lo otro también que yo quise destacar, y lo vuelvo a decir, que es que nunca debiésemos ser manipulados para dar. eh, Esto de sembrar y cosechar, por ejemplo, o ser condicionados para dar, no debiesen ser prácticas habituales en el contexto de las iglesias, ni siquiera eh, el de las iglesias evangélicas, a eso me refiero, pero lamentablemente en ciertos contextos es el pan de cada día. eh, y se manipula a la gente para dar, se le, se le ofrece algún tipo de multiplicación o bendición, y otros son condicionados para dar. Eh, Me acuerdo el caso de una hermana que ya no está con nosotros en la iglesia y participó ya por mucho tiempo en una congregación. Eh, y esa congregación tenían reuniones de hogar. Y en esas reuniones de hogar, cuando era el cumpleaños del pastor, cada reunión de hogar tenía que reunir algo así como, estoy hablando hace 10 años atrás, como 300.000 pesos. Y las reuniones de hogar eran entre 5 y 10 personas. Imagínense que a veces son familias. Entonces estaban condicionados a dar, ni siquiera por un fin, digamos, directamente relacionado con la obra del Señor. Y así podríamos contar cientos de ejemplos de malas prácticas dentro de las iglesias, em, que no debiese ser, hermano. Lamentablemente es, y le pido yo al Señor nos ayude a nosotros siempre a mantenernos enfocados, y ya sea que a lo mejor la economía de la iglesia no sea la de las mejores, nunca caigamos en esto de condicionar a las personas y mucho menos manipularles, sino que siempre que las personas quieran y puedan participar de la ofrenda, lo hagan con madurez, lo hagan con gratitud, y lo hagan por una respuesta de adoración, pero no porque alguien les esté condicionando ni manipulando. Em, si podemos aplicar el texto más directamente a este principio de cuestión de dar y recibir, la idea sería más o menos esta. Si recibimos en nuestra iglesia lo espiritual, y yo aquí pongo entre paréntesis, solo si lo recibimos, ¿sí? Si recibimos en nuestra iglesia lo espiritual, solo si lo recibimos. No deberíamos tener ningún cuestionamiento para nosotros dar lo material. Y, y no debiésemos estar esperando que nada cambie, eh, sino más bien debiésemos pedirle al Señor que nos cambie a nosotros, porque el problema no está en la situación, sino que el problema está en nosotros, si es que no queremos dar, pudiendo hacerlo. A eso voy. El tercer punto que también muestran los filipenses es que ellos fueron constantes en dar. Dice el verso 16, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Em, yo les hacía la pregunta el domingo, ¿no? Las necesidades de Pablo eran frecuentes, diarias, constantes. Él viajaba, se tenía que alojar en ciertos lugares, tenía que vestirse, tenía que comer. Él, junto con todas las personas que le acompañaban. Y cuando la situación no se resolvía a través del sostenimiento de las iglesias, bueno, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Trabajó con sus propias manos para poder sostenerse. Nuestra iglesia, ¿cierto? Obviamente también tenemos necesidades.
Y también quizás, al igual que en el caso del apóstol Pablo, son resueltas hoy a través de otros medios. Sin embargo, la necesidad existe y la manera en que la Biblia nos enseña de resolver esas necesidades es precisamente a través de las ofrendas. Y esa debiese ser, en el mediano y largo plazo, debiese ser una meta para nosotros como parte de esta congregación, llegar a un sostenimiento económico al menos básico de la congregación. Y esto también vale la pena repetirlo, ¿no? Porque para nosotros, yo he explicado un poco el asunto del, nosotros no practicamos el diezmo como norma y obviamente no es una exigencia para nadie, pero muchas iglesias sí utilizan el principio de un 10%. Quizás según la economía de cada uno, alguien podría decir, yo no estoy en condiciones hoy de dar un 10, quizás podría dar un 5, quizás un 3, quizás un 1, pero comenzar por algún porcentaje porque eso probablemente te va a ayudar a ordenarte en tu economía. Idealmente, obviamente, si el Señor lo pone en tu corazón y si las condiciones económicas mejoran, también poder ir aumentando ese porcentaje, pero a nosotros y a mí en particular como pastor y como iglesia no defendemos el 10%. Y lo que yo decía el día domingo también en realidad, nadie discute el diezmo porque quiera dar más, sino que siempre que discutimos el diezmo y el asunto del 10% o no el 10%, es porque en realidad quisiéramos no dar muchas veces. Y eso tampoco es lo que el texto nos está mostrando. El texto nos ilustra de manera explícita el corazón de los filipenses para sostener a la obra del Señor representada en la vida de Pablo en este sentido. Y finalmente, ¿no? Para no olvidar dentro de nuestra enseñanza dominical, eh, cuál es el centro de todo lo que hacemos, es nuestro Señor Jesucristo. A veces hablar de estos temas, obviamente discurrimos y nos podemos apartar de lo principal. Y yo les planteaba esta pregunta de la mayor y más perfecta ofrenda que la humanidad ha podido ver en la historia. Bueno, esa fue la ofrenda de Dios Padre dando a su Hijo Jesucristo, como muy bien dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eh, Ese es el acto de generosidad monumental, perfecta, ¿no? Que nosotros como creyentes también somos llamados a imitar, no solo en la economía, sino con nuestra propia vida. Debiésemos servir a los demás, amar a los demás, darnos por los demás, porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos mostró. El mismo Dios Padre también nos mostró al darnos al Hijo. Finalmente, y para aplicar o para anticipar respuestas, ¿cómo respondemos a este tipo de enseñanzas? Yo lo identifiqué así. A lo mejor hay más de tres respuestas, pero yo creo que estas pudiesen englobar más o menos bien cuando se enseñan el asunto de las ofrendas, del dar, del ser generoso, pudiesen darse estas tres respuestas. Primero, en el peor de los casos, hacemos oídos sordos y no hay ningún cambio. No hay cambio ni siquiera parcial. Permanecemos rebeldes a la enseñanza de Dios. Como yo decía el domingo, a veces pudiendo dar, no damos. Eso yo creo que es lo peor que nos puede estar pasando porque quiere decir que nuestro corazón está tan endurecido, tan ciego que ni siquiera cuando el Señor nos habla a través de su palabra de forma clara, tenemos la voluntad de obedecer. Ese creo que es el peor de los escenarios. Segundo, cuando aplicamos bajo una convicción emocional. Entonces, sí, tenemos necesidad en la iglesia, tenemos que sustentar la obra, un montón de cosas, y sin tomar ningún resguardo, ni siquiera pensarlo, vamos y decimos, sí, voy a empezar a ofrendar. Entonces empezamos a atender con generosidad, pero sin convicción. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el tiempo esa respuesta se empieza a desvanecer y en el tiempo tiende a cero nuevamente esa participación.
Y bueno, lo tercero, que debiese ser donde cada uno de nosotros debiese aspirar, aplicamos, pero aplicamos por convicción espiritual a través de la palabra del Señor. Hemos sido convencidos en nuestro espíritu de que esto es verdad y de que es necesario cambiar. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de los que somos casados? Nos reunimos con nuestra esposa, evaluamos nuestro presupuesto y proyectamos una participación seria a largo plazo en la economía de la iglesia. En el caso de los que son solteros, bueno, van a tener ¿qué van a hacer cuando responden de manera espiritual y convencidos por la palabra? Van a ver su presupuesto y van a decir, "Sí, esto es lo que yo puedo dar con lo que estoy ganando actualmente y voy a hacer todo mi esfuerzo por, por tenerlo siempre considerado". Eso creo que es en lo práctico. No sé si podrían haber más casos, pero rebelde a la palabra y esta pasa con cualquier enseñanza. Aplicamos bajo convicción emocional un tiempo y luego se desvanece, y aplicamos convencidos por el Espíritu, desafiados, por cierto, pero seriamente, seriamente, con los datos quizás en mano. No es algo emocional, ¿ves? No dice, no, yo gano 100 y voy a dar 90, no importa cómo viva con 10.000 pesos en el mes. No, eso sería absolutamente irracional y una mala mayordomía. Em, bueno, eso es básicamente la aplicación. Como yo les decía, probablemente esto podría ser un solo sermón, estos 10 versículos, pero quizás no nos hubiese permitido detenernos en ciertos aspectos. Y lo que viene el día domingo, de hecho, complementa todo lo que venimos diciendo. Así que esperemos en el Señor siga siendo de edificación y de corrección para todos nosotros. Así que con esto terminamos la aplicación de hoy.